Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Antón Barón y voy a ser su profesor en el módulo que denominamos Conceptos Clave de Investigación Científica. Después de haber escuchado y estudiado en la primera unidad lo que son los fundamentos epistemológicos, teoría de la ciencia, ahora nos toca ya introducirnos en la investigación en sí. Algunas veces estos conceptos claves suelo denominar como ABC de metodología o ABC de la investigación científica, y digo ABC porque son 3 puntos fundamentales, 3 conceptos que tenemos que entender y que están en el contenido de esta clase de hoy. Y los conceptos son el de la variable, hipótesis y tipos de investigación. Entonces, pasando al concepto de la variable, había un autor norteamericano de nombre Neil Solkin que denominó la variable como el sustantivo que puede asumir más de un valor. Pero la definición más acostumbrada que solemos proporcionar en estos casos es de variable como una propiedad o una característica o un atributo que se puede presentar en ciertos sujetos en grados o modalidades diferentes, así que se presta a una medición. Solkin dijo que es un sustantivo y podemos ver en los ejemplos en la placa que tanto edad, color de pelo, peso, afiliación política son algunos de esos sustantivos que podrían ser medidas en una investigación, o sea que son variables. Noten ustedes si en vez de edad yo pondría ahí edad del Papa Francisco, entonces este seguiría siendo sustantivo, pero ya no podría asumir más de un valor. Por lo tanto, ya no sería variable, sino sería una constante, algo que no valdría la pena medir en una investigación de tinte cuantitativo, donde lo que nos interesa son precisamente las variables. Ahora, en cuanto a los tipos de variables, quería traer a colación primero este par que están viendo en la placa, que es la variable independiente y dependiente. Estas dos variables siempre vienen juntas en una investigación, aunque no todas las investigaciones necesitan de estas variables. Si bien en todas las investigaciones necesitamos variables para hacer medidas, no en todas necesitamos estas variables dependiente e independiente. Y eso se debe porque esas variables guardan entre sí una relación de causalidad. O sea que una es una supuesta causa y la otra es su efecto. Como pueden ver en el ejemplo que traje a colación, según la cual el nivel de motivación de los empleados de una empresa es la causa de aumento de productividad de la misma. En este caso se entiende que la primera variable, la motivación, ha sido sujeta a un cambio artificial. En metodología llamamos ese cambio manipulación de la variable, o decimos que estamos haciendo un tratamiento con el fin de elevar el valor de esa variable. En este caso se supone que los empleados estaban desmotivados, los niveles de motivación eran bajos y se hicieron como un tratamiento unos cambios estructurales de la empresa con el fin de aumentar su motivación. Y después se supone que este aumento de motivación tendría su causa en el aumento de la productividad. Ahora, en tercer lugar, querría introducir acá un concepto de una tercera variable que sería la variable de control. Variable de control no se llama así porque nos ayuda a controlar algo en la investigación. Por el contrario, se llama variable de control porque nosotros tenemos que controlar sus efectos porque no son deseables en una investigación. Son variables extrañas que en un momento dado pueden afectar los resultados de nuestro estudio. El ejemplo que acá traemos a colación es la variable de inteligencia personal. Supongan ustedes que a mí me interesa estudiar la relación entre velocidad lectora y comprensión lectora.
Entonces yo planteo una hipótesis según la cual la gente que más rápido lee, o sea, en otras palabras, a mayor velocidad de lectura, mayor comprensión lectora. Eso se debe porque en la literatura existen ya esos estudios que demuestran que las personas que leen muy lento, que leen palabra por palabra, normalmente entienden menos. Así que yo quiero comprobar esto y me dirijo a un grupo de personas, escojo una muestra y simplemente les pongo un texto para que lo lean. La instrucción es: lean atentamente el siguiente texto. Entonces, mientras leen, yo mido en mi reloj, mido el tiempo que lleva a cada uno la lectura del texto. Una vez terminado esto, le saco la hoja con el texto y le pongo, en vez de esto, un cuestionario que mida la comprensión que obtuvieron del mismo. Así que también tengo dos puntajes. Por un lado tengo la velocidad lectora de cada cual y después tengo cuantificado también el resultado de su comprensión. Y en caso que resultara realmente mi hipótesis fuera cierta y observara alguna relación entre la velocidad y la comprensión y publicara esta mi investigación, alguien podría criticarme y decir: ¿cómo yo sé que en esta comprensión lectora no actuó también inteligencia de cada uno? Porque es obvio que la persona inteligente de repente pueda comprender más. ¿Cómo sé yo que no fuera la inteligencia y fue la velocidad lectora la que hizo este efecto? Entonces ahí yo en mi investigación tendría un problema. ¿Por qué? Porque justamente no controlé el efecto de aquello que no me interesa, en este caso la inteligencia individual de cada uno. ¿Qué hacer para controlar esa variable? Pues si fuera posible, sacaría para mi muestra las personas del mismo rango de inteligencia. Si eso fuera posible, entonces yo restringiría los resultados a la única causa, que sería la velocidad lectora. En este caso, la variable de control no influiría y mi investigación sería más rigurosa. En este caso, entonces pasamos al segundo punto de los conceptos clave, que es la hipótesis. La hipótesis es ya algo más complejo porque, según la definición que acá proporcionamos, la hipótesis es una respuesta anticipada a la pregunta de investigación. La hipótesis, para ser planteada, ya requiere por lo menos dos variables que tienen que ser relacionadas. Otra vez traigo a colación la definición de Nils Solking, que define la hipótesis como una conjetura educada. Conjetura porque es algo que planteamos al inicio de investigación. Conjeturamos, especulamos porque todavía no sabemos si es así realmente como creemos. Pero no es cualquier clase de conjetura. Solking dice que es una conjetura educada. Eso quiere decir que nosotros, para plantear esa hipótesis, necesitamos revisar la literatura para poder plantearlo correctamente. Ahora bien, las hipótesis pueden ser nulas y de investigación. Supongan ustedes que en mi ejemplo anterior yo planteé que a mayor velocidad lectora, mayor comprensión lectora. Y también basé esa investigación esa hipótesis basé en investigación previa de la literatura. Así que eso es lo que yo esperaba. Sin embargo, imagínense ustedes que yo termino ya mi investigación, termino mi diseño y resulta que la velocidad lectora no guarda relación alguna con la comprensión lectora de mi muestra. ¿Qué hago yo después de una investigación prácticamente realizada? Haber realizado mi marco teórico, haber construido las bases teóricas, haber investigado mucho, haber hecho ya ese trabajo de campo. Llego al finalizar mi investigación y resulta que no es el resultado que yo estaba esperando. Muchos pues entrarían en pánico. Pero sin embargo, en este procedimiento de investigación tenemos una salvación en estos casos, entre comillas. Esa salvación sería justamente la hipótesis nula. La hipótesis nula afirma falta de relación entre dos variables.
Entonces, en este caso, el investigador concluye satisfactoriamente su investigación y asume la hipótesis nula. En otras palabras, afirma lo que al principio parecería ser cierto, no resultó en este caso, en caso de esta población o esta muestra. Así que la hipótesis nula son conclusiones en casos cuando la hipótesis de investigación no resulta ser cierta. En caso de hipótesis de investigación podemos ver algunos ejemplos. Las calificaciones promedio de estudiantes de metodología del primer y segundo curso serán diferentes. Obviamente es una hipótesis de investigación porque afirma que entre esas dos variables existe una relación. Si eso no fuera cierto, entonces yo tendría que concluir que no habrá diferencias entre estos dos grupos. Si digo que hay una relación entre el tipo de personalidad, que es una variable, y éxito laboral, que es la otra variable, entonces la hipótesis nula correspondiente sería que el éxito laboral es independiente de la personalidad, o podría decir que no existe relación entre uno y otro. Y cerramos esos ejemplos con uno que muestra que a veces en una hipótesis puede haber más de dos variables. Una relación entre dos variables es lo mínimo, pero puede haberlos más que dos. En este caso, yo afirmo que la marca de helado preferida es una variable, está relacionada con la edad, género e ingresos de comprador. En este caso podemos notar que existen 4 variables en una sola hipótesis. 3 de ellas vendrían a ser variables independientes, o sea, edad, género e ingresos, porque mi hipótesis me afirma que la variable dependiente, la marca de helado, podría depender tanto de la edad como del género e ingresos del comprador. Y para cerrar el tema de las variables, de las hipótesis de investigación, quería mostrarle la diferencia entre las que son direccionales y no direccionales. Las hipótesis no direccionales solamente afirman que hay relación entre variables, pero no especifican en qué dirección esas variables se presentan. Por ejemplo, si fuera profesor de 2 cursos seguidos, metodología 1, metodología 2, yo esperaría que los de metodología 2 tuvieran ya un conocimiento significativamente superior a los que recién empiezan el primer módulo. Pero si yo planteara mi hipótesis en términos no direccionales y diría así: ¿habrá diferencia entre calificaciones por promedio del segundo y primer curso? Entonces, si por una casualidad ilógica, por cierto, si resultara que los del primer curso tienen conocimientos significativamente superiores al segundo, algo al revés de lo que yo estaba pensando, entonces yo igual tendría que aceptar mi hipótesis, ya que yo solamente planteé que habría diferencia y por cierto las hubo. Por eso, para no cometer esta clase de incoherencias, conviene siempre plantear hipótesis, si se puede, hipótesis direccionales. Y en vez de decir que habrá diferencia entre uno y otro, mejor decir, como en este caso de la placa, que las calificaciones promedio de metodología 2 serán mayores que metodología 1. En este caso, la hipótesis planteada se llama direccional. Bueno, de esta manera concluimos este ABC de investigación. ABC que es, no estamos en el medio, nos falta el último punto, que son los tipos de investigación. Y para cerrar el tema de hipótesis, a eso me refería, vale la pena siempre tener en cuenta que cada hipótesis tiene que ser expresada en forma declarativa. O sea, las preguntas no son hipótesis. Las preguntas de investigación se plantean en toda clase de investigaciones, pero las hipótesis solamente en algunos tipos, los que vamos a ver a continuación. Para que una hipótesis sea buena, correctamente expresada, tiene que expresar una relación entre por lo menos 2 variables. Tiene que reflejar una teoría, o sea, tiene que basarse en unas investigaciones previas teóricas y
una hipótesis tiene que poder probarse. Ahora, el tercer punto sí son los tipos de investigación. Yo en esta primera clase querría centrarme solamente en diseños generales. Hay tipologías de investigación que vamos a conocer un poco más adelante. Pero en este primer momento solamente quisiera compartir estos dos principales grupos o diseños metodológicos que consisten en investigación experimental e investigación no experimental. La gran diferencia entre estos dos diseños es que el primero, la investigación experimental, requiere de una intervención del investigador. Como en el ejemplo anteriormente expuesto, en el ejemplo de cambio de motivación, ahí se intervino y se cambió artificialmente la motivación o el nivel de motivación de la muestra estudiada. Se habla de experimento entonces cuando se requiere de manipulación de la variable, porque así técnicamente se llama esta intervención. Se le proporciona un tratamiento. Esto en términos metodológicos se llama manipular la variable, lo cual significa cambiar o elevar su valor. Solamente en estos casos, cuando hacemos el estudio de esta clase experimental, se habla de la relación causa y efecto. Solamente en esos casos podemos decir que hemos descubierto causas de efectos. Bueno, por otro lado tenemos las investigaciones no experimentales que por el contrario en los cuales solamente se miden las variables que ya existen, no se los manipula, no se cambia su valor. En este grupo puede haber investigación correlacional cuando las dos variables o más lo que medimos no son las variables en sí, sino el grado de relación que existe entre ellas. Por ejemplo, cuando digo que a mayor distancia de la universidad, mayor número de llegadas tardías o ausentismo. Entonces, lo que estoy midiendo es el grado de relación entre dos variables. Y el último diseño sería puramente descriptivo, donde lo que me interesa es únicamente medir cada una de las variables, como sería el caso, por ejemplo, en estudiar el perfil del estudiantado de la UTIC en el departamento central. Lo que yo mediría en este caso es la prevalencia del sexo femenino o masculino, de dónde provienen los estudiantes, la edad promedio, cuál es el promedio de calificaciones, etc. Ahora bien, podemos cerrar esta primera parte que habló de los conceptos claves de investigación científica. Nosotros les remitimos a los materiales que están en la unidad respectiva y también ejercicios de evaluación. Para cerrar esta unidad querría decir una palabra también sobre la ética de investigación. No ya estudiar este tema en particular, solamente remitirles a videos que están en la plataforma asociados a esta unidad que reproducen un diseño bastante polémico que en la década de los 60 hizo el investigador norteamericano Milgram. Por eso este experimento que se ha hecho en esta época se conoce como experimento de Milgram. Nosotros les remitimos en la película correspondiente porque ahí como que se reproduce el diseño metodológico y ahí van a ver por qué él mismo creó la polémica en cuanto a la ética de investigación aplicada a las ciencias sociales. Ciencias sociales porque tratan con seres humanos, con grupos humanos. Entonces les invito a mirar la película y reflexionar de acuerdo a ella con los ejercicios que ahí le proponemos para compartir. Muchas gracias por la atención.